Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Sean bienvenidos en este 10 de marzo a una emisión más aquí en Criterios para seguir analizando esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación y que son tan relevantes para la ciudadanía salvadoreña. En este caso vamos a comenzar a analizar o le vamos a dar continuidad a los dimes y diretes entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de la República, Nayib Bukele. Es decir, esto realmente es algo de carácter político, es injerencia, como muchos aseguran por ahí. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Además, vamos a trasladarnos a cómo sigue la investigación respecto a la reducción de la violencia y además de qué manera avanza la comisión de investigación de los fondos provenientes de ONG. Eso y más con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, caballero. Nuevamente un gusto de tenerlo por acá. El gusto es mío, Fernando. Gracias por la invitación y buenas noches, ¿oíste? Es un gusto estar aquí con don Marvin Aguilar y buenas noches a ustedes en su casa. Marvin, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí en el set y a la gente que nos ve en sus casas. Buenas noches. Desde luego. Bueno, entonces vamos a comenzar con el programa, pero no sin antes enviarle un enorme abrazo a nuestro jefe y a nuestro productor Guillermo, que es la cabeza de este proyecto llamado Mix de Medios. Así que un fuerte abrazo, que ayer estuvo de manteles largos y esperamos que siempre siga poniendo lo mejor de su parte en esta familia llamada Criterios y Mix de Medios. Comenzamos entonces. En esto, Ronald, estamos hablando que el presidente Gustavo Petro menciona o arroba una publicación de CNN referida a la investigación que recientemente hizo el FBI respecto a la negociación de las pandillas antes de aquel fin de semana oscuro del año 2022. Gustavo Petro lo hace en defensa de la justicia, lo hace con una mera crítica hacia el presidente Bukele, o qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Se puede ver como una riña personal o ya como algo muchísimo más serio? Por favor, Ronald. Bueno, mira, Fernando, esto lo que nos hace ver es la indignación que la negociación del gobierno de Bukele con las pandillas, esa indignación ha llegado hasta la parte internacional, hasta presidentes como Petro, ¿verdad? O sea, a nosotros los demócratas de este país, las personas democráticas, nos indignan lo que han hecho, todas las mentiras de todos estos 4 años, y hoy sale de que era cierto que habían negociado, ¿verdad? Que le habían dado piso a las pandillas durante los 4 años de gobierno. Plan control territorial nunca existió, ¿verdad? Eso nos queda claro. Por supuesto, esta es la confirmación de todo lo que el Faro nos había dado ya, nos había expuesto y documentado. Pero fíjate qué interesante lo que dice el presidente Petro, ¿verdad? Mejor que hacer pacto del gobierno por debajo de la mesa. O sea, hasta Petro se dio cuenta que hicieron la movida a escondidas entre el gobierno y la MS, ¿verdad? Es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz, porque esto que están haciendo aquí no es en busca de la paz social, señores, ¿verdad? Y aquí hay una frase que me encanta de Petro. Aquí le dice, existe la presunción de inocencia, principio universal, cosa que en El Salvador existe la presunción de culpabilidad, ¿verdad? Aquí te llevan preso sin pruebas y sin nada y te declaran culpable de inmediato, ¿verdad? También Petro hace referencia en algún momento
a que aquí se está destruyendo la democracia, que Bukele está destruyendo la democracia, ¿verdad? Entonces, claro, Petro se siente indignado, ve la noticia de CNN, yo también la vi, realmente dejan desnudo al gobierno de Bukele de todas las porquerías que han hecho con las maras. Y hoy, ¿quién paga las consecuencias? Mire, anoche sacaron como 40 buses de reos de una cárcel aquí en San Salvador, anoche en la madrugada, para trasladarlos a saber a dónde, no sé si a Mariona, no sé dónde, pero ahí llegan todos los días 400 personas a ver si está su pariente, o sea que el día de hoy van a llegar y se darán cuenta que ni siquiera están en esa cárcel. Entonces todo eso se ve en el mundo. O sea, hoy con las redes sociales, con el internet, ya no podemos guardar ese tipo de cosas. Ahí están los videos del montón de buses saliendo de esa cárcel. ¿Mentira? Eso lo ven en otras partes. Claro, las democracias se van a tener que empezar a proteger, ¿verdad? Por ejemplo, América, que tiene a Costa Rica, Uruguay, que tiene a Chile como democracias ejemplo, van a tener que empezar a protegerse. Aquí va a haber una solidaridad democrática para protegerse del populismo, ¿verdad? O sea que los países democráticos y los actores políticos democráticos de los países vamos a tener que hacer una red de todos los democráticos de América, al menos, para empezar a defender la democracia del populismo. Eso es lo que yo creo que Petro está como señalando, como poniendo ya el grito en el cielo, ¿verdad? Que no podemos dejar que estos populistas estén haciendo lo que quieran con los gobiernos, destruyendo las democracias, destruyendo los países. Que no se nos olvide lo que nos ha costado la democracia en este país. Más de 100.000 muertos en la guerra civil que vivimos, ¿verdad? Ese es el precio que hemos pagado. Marvin, respecto a sus niveles de popularidad, ¿cómo se muestran los presidentes Petro y Bukele respecto a estos dimes y diretes? ¿Qué hay detrás? Bueno, yo creo que esto debemos de entenderlo desde el punto de vista político. Lo que creería yo es que se ha tratado de vender el modelo salvadoreño de desarticulización de las pandillas como un modelo exportable, que lo que se ha hecho en El Salvador debería de hacerse en Ecuador, debería de hacerse en Colombia, debería de hacerse en Haití, ¿verdad? ¿Y es un modelo exportable como tal? Debería de hacerse en México, y hay una candidata a la presidencia en Guatemala que está ofreciendo que, va a implementar el mismo modelo del presidente Bukele en Guatemala, que es la hija del general Efraín Ríos Montt, que va de candidata de un partido que se llama Vamos, allá en Guatemala. Y en Honduras, cuando la presidenta Xiomara Castro pone estado de excepción focalizado, ¿verdad? Se vende la idea en redes y en medios de que Honduras está copiando el modelo salvadoreño. Esto en los respectivos países le da bandera a las oposiciones de estos gobiernos, de estos países, a decir, hay que hacer lo que está haciendo El Salvador. Así es como debe de hacerse, como para presionar a los gobiernos a que se muevan en esa dirección, porque aparentemente no hacen nada. Para el caso Ecuador, el presidente Lasso, que tenía hace un año altos índices de popularidad, acaba de perder las elecciones en la Asamblea Legislativa, perdió un referéndum de 8 puntos que él quería introducir en la Constitución, y ya la nueva Asamblea Legislativa le ha abierto un antejuicio, ¿verdad? Por cosas de corrupción. Entonces, de alguna manera, esto hace que los presidentes se manifiesten sobre el modelo salvadoreño. ¿Qué dijo el presidente Chávez de Costa Rica? Que él en Costa Rica no puede implementar ese modelo porque en Costa Rica, si hubiera muertos en las cárceles, torturados y detenidos ilegalmente, o sea, siendo inocentes y sin el debido proceso por mucho tiempo, el responsable directo de eso es el presidente. Y cuando él deje la presidencia, a él lo van a procesar por los muertos.
Entonces es cierto, Costa Rica está teniendo un aumento de la delincuencia, Sí. pero, ¿cómo se llama? No puede el presidente de Costa Rica poner estado de excepción y empezar a agarrar a todo el mundo. Entonces, esa, digamos, es lo que está sucediendo. En Colombia, la oposición, que es uribista, que es ultraconservadora, porque Petro es de izquierda, ex guerrillero, está utilizando digamos, los niveles de delincuencia que hay en Colombia como una manera de flojedad del presidente, queriéndolo asociar, porque como él es guerrillero, pues no quiere ordenar y no quiere reprimir, digamos, a la delincuencia. Recordemos que cuando Colombia firma el acuerdo de paz y lo somete a referéndum, pierde el acuerdo de paz. O sea, la gente no estaba de acuerdo que se firmara la paz porque se iba a firmar con las FARC, que eran narcoterroristas, asesinos, secuestradores. Entonces querían que los eliminaran. Entonces en Colombia hay de alguna manera un sentimiento de venganza más que de justicia, ¿verdad? Entonces es como muy parecido al Igual que aquí. Es un sentimiento muy parecido digamos, en El Salvador, donde quieren una mano dura contra los delincuentes. Entonces, Petro vuelve esta semana a referirse a El Salvador por una noticia que publica CNN, ese es el meollo, ¿no? Y que le sirve a él para justificar en su oposición en Colombia. Ustedes dicen que el modelo salvadoreño es exportable para Colombia. Bueno, pero es que miren, él ha logrado desarticular las pandillas y ha logrado reducir los homicidios porque ha pactado con las pandillas. Eso es lo que tuitea Petro, porque arroba la noticia de CNN, donde nosotros el viernes pasado aquí precisamente explicábamos, creo yo, muy bien lo que está pasando en Nueva York en el proceso. Y entonces eso que nosotros hablamos hace una semana aquí en este programa, CNN lo saca esta semana, donde explica que para reducir los homicidios y poder finalmente desarticular las pandillas, hubo un acuerdo, pacto, entre las RANFLAS, las jefaturas de las pandillas y el gobierno, donde señala a dos funcionarios del gobierno que fueron los que hicieron ese pacto, donde le dicen que en ese pacto, dice el FBI, fundamenta en el acta de acusación en Nueva York, que pidieron el respaldo político para el Partido Nuevas Ideas en las elecciones del 2021. Que esto implica que hay que dejar libre a ciertos jefes pandilleros, no molestarles los negocios que pueden haber legalizado resultado de la extorsión y no extraditarlos a los Estados Unidos. Entonces, esto que lo discutimos aquí el viernes, lo publica CNN esta semana y es lo que Gustavo Petro utiliza y dice, ya ven, ese modelo tan efectivo tiene, le dice, un pacto bajo la mesa, que es lo que tuitea el presidente Petro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dice él, ese modelo no es exportable porque así pactando, pues ¿quién no va a resolver ese problema? Y esta semana se suma otra, digamos, ¿verdad? El FBI, que nosotros lo decíamos también aquí hace una semana, da la alerta de fuga de otro jefe de las pandillas, el chivo de... el chivo de Centrales, Ajá. que debería de estar preso y no lo está. ¿Verdad? Entonces, cuando Petro tuitea nuevamente, le dice, ajá, ya ven, ese resultado efectivo realmente lo que tiene a la base es un pacto, ¿verdad? Entre el gobierno y las pandillas. Entonces, no me lo estén poniendo de ejemplo, lo da a entender Petro en Colombia, porque miren, aquí dice CNN que pasa esto. Entonces, hay que entenderlo así. Ahora, podemos después de la pausa seguir ampliando, porque sí hay un objetivo político y hay otros elementos interesantes que podemos traer a cuenta aquí al programa para que la gente pueda plantearse mejor un análisis sobre lo que, por qué va a seguir. O no me sorprendería que otro presidente se sume, ¿verdad? Bueno, ya lo hizo el de Ecuador en un momento,
lo hizo el de Costa Rica, hoy lo está haciendo el de Colombia, o sea, es normal. Excelente. Continuamos entonces tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Algo que se habló en el primer bloque es sobre si el modelo del régimen de excepción, si ese modelo de seguridad es exportable o no es exportable para las naciones de la región. Ronald, ¿comparte esa idea de Gustavo Petro de que no es un modelo exportable, en este caso para reducir los índices de delincuencia de Colombia? Sí, es que no es un modelo exportable, hijo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Petro. Lo que pasa es que Bukele, con el dinero de nosotros, se hace propaganda en toda América, ¿verdad? Y hasta en todo el mundo, porque hasta en Hungría me mandaron un video que había hecho en húngaro. Imagínate. Bueno, no es exportable porque lo que él se dice en la propaganda es una cosa y la realidad es otra. La realidad nos la ha dado el caso del FBI, ¿verdad? Lo que ha habido aquí es una negociación, aquí no hubo control territorial jamás, siempre lo dije yo aquí en este programa, que eso eran mentiras. Lo que había era una negociación, como lo dice don Petro, allí debajo en la mesa. Pero ¿cuál es el costo de montar lo que ha montado Bukele aquí? Primero, la violación de los derechos humanos. Eso se ve, bueno, desde el satélite Cuscatlán se ve la violación de derechos humanos que hay. La negociación bajo la mesa, como dice Marvin, ¿qué fue lo que les ofrecieron? Pisto, bajarle las penas. Eso dice el FBI. Sí, pero no lo digo tú yo. lo Claro. explicaste lo que dijo el FBI. Claro, claro. Ah, bueno, entonces. Pero por desde favor, eso dice Marvin. Sí, no te estés soy yo. retractando. No, ¿verdad? no, que lo dijo el FBI. Ya se entendió. Vale, entonces dijo Marvin que lo dijo el FBI. Que mi pero lo fuente. dijo Marvin Ahorita sí. Aquí. de que les había dado dinero, prebendas en las cárceles, bajarles las penas y no extraditarlos. Lo que pasa es que nunca pensaron que les iban a capturar a esta gente. Y que esta gente, además el FBI, sabes que esa investigación lleva 10 años. 10 años de documentación, 10 años de video, 10 años de todo. Entonces, ¿cómo vas a exportar una cosa de esta? Pues, que asesinan reos inocentes en las cárceles, que los torturan, que los mueven en la madrugada de un lado a otro y la pobre gente tiene que andar corriendo de cárcel en cárcel, que la gente está con las órdenes de libertad en la mano y no le entregan a su gente? ¿Cómo es eso? ¿En qué país del mundo se puede ver eso? Solo aquí, señores. Me imagino que se veía en la Alemania de Hitler también el siglo pasado, o en la Italia de Mussolini. Eso es fascismo puro. No podemos exportar fascismo. Lo que se puede exportar es la democracia, no el fascismo. Ese es el fondo de todo. ¿Me permite? Que ellos hacen propaganda de fascismo. Una acotación histórica, ya que mencionó lo de los campos de concentración, que es bien interesante se la notar. Y que puede reforzar lo que usted está diciendo. Vamos a ver. Se acusa que Petro, cuando dice campos de concentración,
estaba hablando de los campos de concentración judíos, pero es que en la historia han habido campos de concentración. Por ejemplo, los más famosos son obviamente los de los nazis, pero también Stalin tuvo los Lager en Rusia, que son campos de Lager en ruso significa como centros de confinamiento para rehabilitar a las personas. Es lo mismo de acá. ¿Verdad? Exacto, eso es otro nombre. La mentira es igual. Claro, el nombre es lo que cambia. Sí, bueno, la mentira. que es Guantánamo para los estadounidenses, ¿no? Que agarraron a un montón de gente y la meten presa, ¿verdad? Donde la tortura, donde hemos visto que hace Estados Unidos eso, y eso también se llamó campos de concentración, que es lo que hizo Slobodan Milosevic en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, cuando volvió a poner en alambres de púas, en campos de concentración, a albano-kosovares, porque eran musulmanes, por ejemplo, ¿no? Y ellos eran cristianos, que tuvo ahí esa connotación, ese conflicto, ¿no? También además étnico y religioso. ¿Qué hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Agarró a todos los japoneses que vivían en Estados Unidos, aún ya siendo estadounidenses, que habían vivido ahí, y los concentró en una serie de campos de concentración, ¿verdad? Porque creían que los japoneses eran un número tan importante en Estados Unidos que podían armarse y ahí adentro hacer una guerrilla para derrocar. Entonces, cuando se habla del término de campos de concentración, no se está haciendo un símil entre los judíos y los nazis, o los judíos y las pandillas, como mucha gente cree. Es que campos de concentración se refiere al hecho de cárceles altamente, digamos, que pueden ser donde se violen los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, yo en el caso del SECOP, ¿verdad?, que es la de Tecoluca, yo no creería que ahí se están violando los derechos humanos, porque los pandilleros que han trasladado, los 2000 que vimos, son ya condenados. No están ahí los del régimen de excepción, ahí no hay ninguno. No, yo no sé. Le explico, no hay ninguno O sea, del que no régimen. son los viejos, sí, porque todos iban tatuados. Todos iban tatuados. Y gordos, sí, que los que están matando a los pandilleros nuevos. actualmente ya no se tatúan. Y eso, si te fijas, que estaban todos tatuados. Por lo tanto, los que vimos que en el video es ya pandilleros condenados. Pandilleros viejos. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el planteamiento de Marvin? No, es que es interesante lo que dice Marvin. Y miren, qué bonito es esta parte. Vamos se a han ver. condenado a todos estos gobiernos, Sí. Al gobierno de Estados Unidos por Mira. lo de Japón, a lo de Guantánamo, Campos de Estados Unidos, concentración. a Stalin, a Hitler. Campos de concentración son malos en cualquier gobierno y en cualquier parte del mundo. Fueron malos con Hitler y son malos aquí, como el que ha hecho Bukele. Pero los campos de concentración realmente los inventaron los ingleses. Y fueron brutales, violentos, torturaban a la gente. ¿Y sabes a dónde los instalaron? En África. Ellos tenían campos de concentración de gente en África. ¿Por qué nosotros hacemos referencia a Hitler? Porque Hitler lo hace de la visión fascista. Y esos son los campos que más se conocen aquí, Auschwitz, que es el más famoso en la tierra. Además, de ahí salieron 6 millones de asesinatos de judíos. Y claro, fascismo en Alemania y fascismo en El Salvador. Por eso yo hago la referencia de Alemania para acá. Pero obviamente quien se inventa los campos de concentración es Inglaterra y los pone en práctica en África. Y eran brutales, violentos, deshumanizados. ¿Cómo lo son aquí? Torturar reos, asesinar reos, eso es violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y en cualquier régimen. No ha sucedido en el SECOT. Por eso es que yo difiero de que el SECOT... Porque usted dice que ahí ya están condenados, ¿no? Es que ahí no han torturado a nadie. No, yo no sé. ¿Vos no sabés? Y no los acaban de pasar, pues. Pues sí, pues 3 días tienen. Espérate, no sé. No sé si lo van a hacer. Por eso. Pero un botón va a estar de muestra para la camisa, madre. Aquí han matado más de 200 reos. En otros penales. Pues sí, pero ¿y Bajo qué? Es que como fue en otro penal, no hay problema. Bajo régimen de estado de excepción. Pero esos 2000 que vimos ahí... ¿Cuántos casos de torturas nos dio la UCA? Bastantes. Es que eso hay que investigarlo. Yo no estoy diciendo que no han habido casos. Bueno. Yo voy a disentir que el SECOT
sea un campo de concentración, porque primero... pues es una universidad de alto nivel. Del crimen. La universidad del crimen. Vale, bueno. entonces lo que sucede es que los que han trasladado para ahí son ya condenados. Bueno, sí, está bueno. Además tiene muy poco la cárcel. Parece Pero que para 40.000, pues, sí, 2.000, sí, tan sí. cómodos, digo yo. Sí, ¿verdad? pero y los del penalito, Bueno. y toda esa gente que sale a morir a la calle, no la Eso- vamos a condenar. Eso sí hay que condenar. ¿Y vos qué crees que el SECOT va a ser cabal así? Y entonces digamos una que el sucursal de penalito, Harvard va a hacer digamos eso. que el penalito, Ah. que Izalco, que Mariona, esos serán campos de concentración. Bueno, ahí están, campos de concentración. Porque ahí muere gente, porque ahí la torturan, pero No les se- dan de comer. Pero no o les dan mal de- Piden dinero a los parientes. No les dan medicina. $170 para darle alimentación al reo, para darle aseo y ropa. Pero el SECOT, no. El SECOT no va a pedir dinero. No es, Ah. es que ya están condenados. Es que mire, le piden dinero. Sí, hombre, a una los que sinvergüenzada, están en Martín. proceso, de Esa es acuerdo. una sinvergüenzada la de De este acuerdo. gobierno. ¿Cómo van a capturar a dos personas de una familia? Pero ya los condenados no les piden nada. Ah, va, pues que los condenen, pues, para que ya no les pidan. ¿Eso quieres decir? Hasta que los condenen. Ah, no, se vale. O salgan en El libertad. Estado tiene que ser responsable desde que captura a una persona hasta que la entrega o hasta que la condena. Bien. Pero el Estado es el responsable de su vida, de Así- su salud, así entendía de yo. su seguridad. Claro, la dignidad de la persona ¿Y qué es lo que está humana pasando, y prevalece qué es lo que ahí. está pasando actualmente? ¿Es o no responsable? Hay muchos casos. El en los Estado que- es un irresponsable. Lo que pasa es que hay muchos casos en los que ha muerto gente. Por ejemplo, este Santa Claus de Tepecoyo, creo que era. Ajá. Que era un muchacho que se dedicaba a vestirse de Santa Claus y le conocen así. Ah, sí. Él iba con diabetes 2. Entonces, una persona con diabetes 2 tiene que tener un medicamento de forma Sí, regular. permanente, sí. Permanente, ¿no? Sí, sí. Entonces, a él no le dieron ese medicamento Lo asesinaron. y murió adentro del penal. Esa es violación a los derechos humanos. Y el responsable sería el mismo Estado. Exacto. ¿Quién sería responsable? El Estado. El Estado. Sí, y al final va a ser condenado el presidente porque la demanda va a ir contra él. Pues Ok. sí, todas las demandas estas terminarán contra él. Ok, entonces el Estado, a pesar de ser el responsable o el garante desde el momento que usted dice, que Sí, desde el momento las de dos cosas. que se captura, no se está haciendo responsable entonces de No, absolutamente nada. Y no hasta le están pidiendo dinero a los parientes, pues, $170. Es una canallada. Te llevas al ¿No que el jefe- Estado tiene el suficiente dinero para administrar los diferentes centros penales? Es que deberían de tenerlo. Es que si no, no podrían estar capturando gente si no le van a dar de comer. Porque eso es capturarlo para matar. ¿Cómo se le puede llamar a esa idea de estarle pidiendo Asesinato, dinero? crimen, violación de ok, derechos humanos. Ok, pero estarle pidiendo dinero a los familiares si quieren mantener vivo a quien tienen Es ahí una adentro. sinvergüenzada, es una irresponsabilidad del Estado. Un gobierno que no entiende sus responsabilidades. Tenés Yo un no- gobierno que no entiende cuáles son las responsabilidades del Estado. Y esa es una responsabilidad del Estado. Y aquí voy a pecar de ignorante. Yo esperaría que hubiera un asidero legal, una ley que autorice a los centros penales a pedirle dinero a los familiares de los que están detenidos sin condena. Porque Es que no puede haber ley para eso. no, yo no sé, ¿verdad? Pero yo digo, porque si no, a futuro, porque es que ¿sabes qué pasa? Es que ya hay Mauricio Landaverde, ¿verdad? Que era el ministro de Justicia y Seguridad con el FMLN, está detenido precisamente por el manejo de una ONG, ¿verdad? Dentro Que de los tenía la penales, tienda. que tenía las tiendas y que ellos cobraban y manejaban ese dinero. O sea, por eso están procesados ahorita otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una tienda y manejar eso y que hoy estén perseguidos y les estés pidiendo dinero a los familiares? Pues sí, porque ¿quién va Por a eso. entregar cuentas de ese pisto? Exactamente. Pues, ¿ah? ¿O en base a qué estás haciendo eso? Esperaría yo que hubiera una ley, pues. Porque Sí, si pero estoy no puede haber planteando, ley para eso, si es estoy que eso- planteando el caso de los que ya están detenidos y están Es que procesados. eso es ilegal, Marvin. No podés hacer una ley para legalizar algo ilegal. Precisamente por eso es que estaban detenidos y procesados estas personas. No, eso es porque hicieron malversación de fondos en la tienda. Por no de eso. frente. Pero es que no había un asidero legal para Sí, la pero tienda. fue malversación de fondos. Robaron. Pues sí. Fue corrupción. Porque no había. Y lo mismo es. Pues sí. Pero no puedes hacer una ley para cubrir la corrupción. Entonces yo espero, porque es que mira, hay una cuestión. Hay que dejar que eso siga avanzando. Es que, ¿sabes qué sucede? ¿Qué tristemente sucede? Está bien el estado de excepción, el gobierno dice que es una herramienta para controlar la delincuencia.
pero es que debe... Pero eso es una falacia. No, pero ese es el argumento. Y la gente lo ha comprado. Sí, pero es un argumento falaz del gobierno. Pero la gente lo ha comprado. El punto es que debería de cuidarse que no hubiera corrupción y que no hubiera violaciones a los derechos humanos en ese proceso. Porque eso se va a perseguir más adelante. Sí. O sea, es que eso es inevitable. Pues yo no sé cómo es que no lo ven. Sí, yo no entiendo tampoco. O sea, es como que me digan a mí, te vas a estrellar y yo acelero más, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces pareciera ser que así es, ¿no? Bien, continuemos con el análisis después de nuestra pausa comercial. No nos cambien, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, siempre los artículos y las investigaciones del periódico digital El Faro siempre dan de qué hablar. En esta ocasión hay una investigación sobre esa comunidad, estamos hablando de La Campanera como tal. Las investigaciones arrojan que la gente en efecto ya no percibe a ni un solo pandillero, no percibe más estructuras criminales, que en efecto los mismos habitantes mencionan que las empresas de comida llegan, ahora los niños juegan de noche, pueden proyectar incluso películas y pueden estar hasta altas horas de la noche, que eso en un determinado momento era totalmente impensable. Sin embargo, estos investigadores del Faro les preguntan, mire, ¿y se han llevado a alguien o tiene conocimiento de alguien a quien se lo hayan llevado y que usted esté seguro que no tenía vínculo alguno con las pandillas? A lo que las personas responden, sí, nosotros sí hemos conocido un par de personas que no tenían nada que ver y se las han llevado. Sin embargo, nosotros de igual manera nos sentimos tranquilos y no sentimos temor de que la policía y los militares anden en la zona. Ronald, ¿cómo se puede ver esto? ¿Se ha normalizado lo que está pasando? La gente, a pesar de que se llevan a un par de personas que saben que no tienen nada que ver, pero mantienen la paz, mantienen la tranquilidad, ¿esto debe seguir? Mi madre decía, están pagando justos por pecadores, hijo. Mira, obviamente la gente se siente tranquila cuando no es un hijo de ellos o no es un pariente de ellos el que se ha llevado y que es inocente, ¿verdad? Porque aquí hay que estar claros. Que los delincuentes estén presos, pues qué bueno, Mesías no le da problema a nadie. El problema que tenemos nosotros es que al menos 20.000 personas inocentes están en la cárcel. Por eso estamos hablando, por eso abogamos, ¿verdad? Esas 20.000 almas ahí, esos que torturan y los que asesinan, por eso hablamos. Esos que anoche los trasladaron allí en 40 buses y los llevaron a no sé dónde y hoy van a llegar los padres a buscarlos a ese penal y les van a decir que ya no están. ¿Cuántos eran inocentes? Ese es el problema, el haber destruido el sistema, el debido proceso, el tenernos sin derechos, porque eso es lo que pasa, vamos a tener un año de estar sin derechos en este país. Eso es violación de derechos humanos. Pero el fondo de todo esto es, y están resolviendo el problema. Marvin está resolviendo el problema. ¿Se resuelve así el problema social? No, no se resuelve, se acrecenta. Así lo hizo más grande Paco Flores, lo siguió haciendo más grande Tony Saca, Mauricio Funes, Sánchez Serén, y esta gente peor lo está haciendo muchísimo más grande. Y desde su perspectiva es positivo lo que ellos están diciendo, los mismos habitantes, de que La Campanera quedó totalmente limpia de delincuentes. No, sí, es que ellos tienen razón, esos habitantes de allí, pero ¿y por qué no vuelven a ver a aquellos que les llevaron a sus hijos inocentes presos? Es que eso es terrible.
Yo no quisiera estar en los zapatos de un padre que le han llevado a su hijo inocente. Y tengo varios amigos que les ha pasado y que les está pasando. Por eso protesto, por eso elevo la voz. Y que además sé que ese problema nos va a reventar en esta sociedad. Y estas personas que están haciendo eso ahora, pues al menos cargarán en su conciencia todas las tonteras que están haciendo. No se resuelve así un problema sociológico de esta naturaleza, señores. No se puede. No es metiendo preso. Sé que esta generación es una generación perdida, lo sé. Pero no es para que estemos... Lo poco bueno que queda también lo están mezclando. Y como decía Marvin, esa va a ser una universidad del crimen, va a terminar siendo el SECOT. Okay. Marvin, entonces, ¿cuál era la solución para la comunidad de La Campanera? Que nuevamente los habitantes han mencionado, ya no hay un solo delincuente. No, qué bien que se ha solucionado el problema. Pues, o sea, y como La Campanera habrá otras comunidades. Esto tiene que ver con, digamos, la alerta que ha decretado Canadá y Estados Unidos a sus ciudadanos para que no vengan a El Salvador, porque precisamente le están diciendo a sus ciudadanos que si te capturan en El Salvador, no es garantía que a los 15 días vas a salir libre si sos inocente. Que no individualizan tu caso, sino que lo hacen audiencias masivas donde te mandan a prisión 6 meses, aunque seas inocente. Y a los 6 meses te pueden volver a mandar a prisión por 1 año. Y que si sos capturado ahorita vas a salir en el 2024. ¿Verdad? Entonces siendo inocente. Siendo inocente. O sea que ese es el punto. Porque es tanto el número de capturados que la Fiscalía no alcanza a individualizar los casos y a presentar las pruebas en concreto de tuyas, que efectivamente sos pandillero o tenés asociaciones ilícitas, que ese es el término que se utiliza. Y como no las tiene a los 6 meses, pide otros 6 meses. Y el juez se los da. Aún en los informes que ellos establecen, mantiene, que ha dado por ejemplo Canadá, que aún con una libertad, con una orden de libertad, no te sacan. O sea, imagínate eso. O sea que es terrible. O sea que ya se mira, Marvin, o sea que los jueces aquí ya no son jueces. Claro, entonces todo eso es que le ha dicho Canadá y Estados Unidos a sus habitantes, a sus ciudadanos, que si vienen a El Salvador corren el peligro de que si lo capturan va a ser bien difícil para la embajada, para el consulado, interceder por ellos, porque igual pueda que no logren sacarte aunque seas inocente. Y aunque tengan la orden de libertad. Entonces, en la alerta que da Estados Unidos y Canadá, reconocen que se han disminuido los índices de violencia, de delincuencia, ¿verdad? Pero plantean que eso tiene un costo, que si te capturan va a ser difícil que salgas, aunque seas inocente. Entonces, todos esos vicios que están acompañando al estado de excepción, pues empañan, creería yo, la buena labor que en La Campanera y otras comunidades, pues ya no haya presencia de pandillas. Y es que también esto nos remite a la investigación que hizo el FBI sobre el hecho de que efectivamente se han desarticulado las pandillas. Pero esto ha sido, dice el FBI, en base a un pacto que se ha hecho, ¿verdad? Donde las jefaturas abandonaron a las pandillas para evitar que se reorganizaran. Se ha capturado a todo el que haya que capturar, porque no sabemos, la cosa es evitar que se reagrupen ante la falta de jefaturas, ¿verdad? Y entonces eso obliga a que te lleves a cualquier persona. Mira, yo hago una conclusión de lo que dice Marvin. Es una situación complicada, porque obviamente el cuerpo diplomático ve estas cosas e informa a sus gobiernos sobre lo que está pasando, porque han habido, y con esto cierro, han habido algunos cónsules, algunos diplomáticos, que se les ha capturado ciudadanos de sus países que han tenido que intervenir para ver si los dejan libres,
y cuesta que los dejen libres, por ejemplo. Bueno, continuamos en nuestro cuarto bloque, así que pausa y volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Siempre en el ámbito de la seguridad y de los mecanismos que están funcionando, hay personas que opinan si el hecho de que mezclen un par de inocentes con muchos delincuentes, al final termina siendo una especie de un mal necesario para erradicar toda la delincuencia en el país, o al menos la delincuencia de pandillas. Ronald, ¿son males necesarios o no? No, hijo, mira, en la democracia no pueden existir males necesarios ni justificaciones de ese tipo. Que yo voy a matar a Marvin para que no te vaya a saltar a vos y era un mal necesario que yo lo matara. Esos ejemplos son morbosos, ¿verdad? A la gente le encanta, por cierto. Pero mire, fíjense que Marvin ha sido una exposición muy buena y si vemos el fondo de esto, está planteado ahí. O sea, la gran mentira que existe aquí se llama guerra contra las pandillas. ¿No la hay? No la hay, lo que hay es una negociación con las pandillas. Como dijo Marvin, negociaron con las ranflas, dejaron a los de abajo ahí para que los capturaran. Eso es lo que existe. ¿Qué tan dispuesta está la gente a aceptar este tipo de negociación? Lo van a ver. Es que la gente ahorita, los que están disfrutando están en las mieles, ¿verdad? Pero después de que uno empieza a explicar y explicar, la gente entiende que las han engañado, nos han engañado. No hubo plan control territorial, señores. Ahí está la investigación del FBI. Hubo una negociación. Hoy nos dicen que guerra contra las pandillas. Esto es la gran mentira de este gobierno. Aquí es donde nos miente. Y hay más de 20,000 inocentes en la cárcel. Hay como 200 asesinados en las cárceles. Hay torturados en las cárceles. Eso están pagando por ese engaño, por esa mentira que nos han dado. Por esa gran mentira, ¿verdad? Marvin, desde el marco antropológico, ¿cómo ve la gente el hecho de que la supuesta negociación con los cabecillas es lo que le ha traído paz y limpieza de la delincuencia a las comunidades? Este Ronald ya parece youtuber diciendo que yo digo. Yo lo que he hecho es leer el informe del FBI y decirlo aquí. No, pero lo acabas de decir y por eso en base a lo que acabas de decir yo concluyo que la gran mentira del gobierno es esa y que lo que están pagando las consecuencias y que no se te olvide que son los más pobres, ¿verdad? Porque aquí si tenés cara de pobre te llevan preso. Eso es una conclusión que saca el FBI en su informe. De lo que ha habido es un arreglo que ha permitido desarticular las pandillas. Y lo interesante es que en el juicio que se va a abrir en Nueva York, todos esos datos, esas pruebas, esas cosas van a aparecer, ¿va? Y vamos a saber más a lo largo del juicio. Ahora, en relación a lo que preguntabas, yo creo que, mira, el país es comprensible porque la gente ve en esta situación y acepta los daños colaterales, ¿verdad? Porque acepta el precio. Estábamos hartos, bueno, es más, acuérdate de lo que dijo el ex embajador Johnson, ¿verdad? El ex embajador de los Estados Unidos. Cuando salió el primer artículo del Faro que develaba que había un pacto, dijo, ¿y por qué no fijamos en eso?
mejor fijémonos en los resultados que ha dado esto, dijo. Fascista. ¿Se acuerda que Sí, el embajador Johnson dijo eso? Eh. O sea, prácticamente estaba mira, si te da paz, ¿cuál es el problema? El fin justifica los medios. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es lo que le estaba diciendo. Entonces hay mucha gente en el país que, me imagino por ahora, como ve paz en sus comunidades, no le importa el precio que haya que pagar. Claro, pero los parientes de los que pagan el precio sí están en contra de esto. Sí, porque cuando ves el número de personas, digamos, si han habido, yo no sé de dónde saca usted la cifra de 20,000, porque cada programa va subiendo. Entonces tiene un ¿Querés que te diga dónde la saco? Tiene un contómetro. 3.700 que dijo Bukele, Tiene- 10.000 que te han dado las ONG, solo ahí Sí. tenés 13.000 y pico. Y los No. que no han denunciado, porque vos sabes que los que denuncian son menos de los que no subregistro, denuncian. pues sí, pero, Pues pero sí. es que entre los 3,000 que liberaron están los 10,000, pues. ¿No? En total, No, porque ya la están cifra- liberados y aquellos son demandas vigentes. No, por eso. Son 14.000 ahí. Entonces, eso es como Ah. los 30,000 muertos en el 32, ¿verdad? Que dijeron que mataron 30,000 y ahí no pudo haber habido tantos muertos. Bueno, pero mira, Marvin, por la uno que comunidad. sea es delito y es pecado. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Que uno que se le hayan violentado los derechos es un problema para el Estado. Entonces, yo la cifra con la que podría casarme, digamos, ¿verdad? Porque es como la más razonable y que hay que investigar si hay más casos, es de 10,000 personas según el informe o las observaciones que hizo el Comité de Tortura de Naciones Unidas. Hay 10,000 casos que hay que revisar, ya van saliendo 3,000, ¿verdad? Entonces hay todavía 7,000 y hay que seguir revisando constantemente. Entonces la gente, esta detenida, estos 10,000, tienen papás, tienen tíos, tienen hijos, Amigos. tienen hermanos, tienen amigos. Parientes. Entonces te va haciendo un grupo que no solo son 10,000. Y la gente al enterarse que se llevaron a alguien que era inocente, que perdió su trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a reponer eso a estas personas? Entonces, hay una ley de reparación de daños morales y materiales. Toda esta gente podría demandar al Estado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer todo funcionario? Debe de cuidar que el Estado, en teoría, pues, ser acucioso, ser cuidadoso con la administración pública de no generar estas demandas a futuro. Pues, mira lo que ha pasado con el caso Beatriz, por ejemplo, ¿no? En aquel momento que se somete a la Sala de lo Constitucional su caso y se hace todo un revuelo, como este país es conservador, se aprovecha y se crea un ambiente a favor de la resolución de Beatriz, que era que no aborte, que tenga el niño y que el niño muera de forma natural. Y así se hizo. Y como ella tenía lupus, ese embarazo la terminó afectando a su salud. Claro. Finalmente ella murió también. ¿Te fijas? Vaya, ¿qué es lo que pasa ahora? La familia de Beatriz ha presentado una demanda contra el Estado de El Salvador y que parece ser que la Corte Interamericana de Derechos Claro. Humanos va a fallar en contra del Estado de El Salvador para que no vuelva a pasar lo del caso de Beatriz. Para que cuando vuelva a suceder algo similar, donde peligra la madre, se privilegia a la madre y no al feto. ¿Verdad? Y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado de El Salvador. Arriba de la Sala de lo Constitucional está la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos, derechos, nada más. ok. Entonces, vaya, pero ahí va a tener que pagar el Estado una indemnización. Van a ayudar a pagar esa indemnización los grupos conservadores que se apoderaron de los editoriales, de los periódicos, de los programas de televisión. Van a ayudar a pagar esa indemnización que ellos alentaron a la gente. No, te apuesto que no. ¿Verdad? Entonces el punto es que a futuro también veremos que van a haber demandas al Estado por los muertos que han sucedido en este estado de excepción. Y como usted sí lo dijo, Marvin, una vez, y esto sí no es publicación del FBI, los conservadores, dijo, no son para siempre. Pausa. Sí, las ideas conservadoras, De exacto, Salvador. no son para siempre. Pausa, volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, los daños colaterales producidos en este régimen de excepción son aceptables o no. Ronald, terminamos con eso. Son un crimen, son inaceptables. Matar a un inocente en la cárcel, torturarlo, esos son crímenes de lesa humanidad, son inaceptables totalmente. Ok, bien, entonces nos quedamos con que si, según ustedes... O sea, son inaceptables desde cualquier punto de vista, hijo. 20.000 reos ahí inocentes. Independientemente de los resultados que... es que los resultados, o sea, vamos a ver, para tener esos resultados no necesitabas meter gente inocente a la cárcel, no necesitas estado de excepción. El estado de excepción se usa para tener a los reos inocentes presos, no a los delincuentes. Para los delincuentes debieron haber sido efectivas las leyes y los organismos que las aplican. ¿Me entiendes? Que existían. Claro. Ok. Bueno, Marvin. El budismo, te lo voy a contestar con filosofía budista, fíjate. Breve. El budismo reconoce que la vida comienza desde el instante de la concepción. Y por lo tanto, se opone al aborto, fíjate. Porque dice que es matar una vida. Pero su santidad, el Dalai Lama, ha establecido que hay casos en los que habría que analizar uno por uno. Y casos donde peligra la madre, ¿verdad? Donde tenés que decidir una vida, podrían darse el aborto, por ejemplo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que había que contener la delincuencia. Y como nada es perfecto y el ser humano es todavía mucho más imperfecto que la nada, iba a ser posible que se cometieran esto que se llama daños colaterales. O llamémosle por su nombre, violaciones a los derechos humanos. Ah, pues, si se va a cometer esas violaciones a los derechos humanos, los culpables deben de pagar por esas violaciones a los derechos humanos. Porque nada va a devolver la vida, ¿verdad? Sí, de estas 90 personas o 100 que ya murieron en la cárcel. 200. Va, la cifra, que al final se sepa, porque como no sabemos la cifra exacta, ¿va? Entonces, estas personas tienen que responder ante la ley. Porque hay una cuestión, si no podés crear, no tenés derecho a quitar. Y si has quitado la vida, entonces debes de pagar por eso. Si no podés devolverle la vida a alguien, no lo mates. Y nadie hasta hoy ha podido devolverle la vida a alguien, ¿verdad? Como no Jesús a Lázaro. Claro, yo sé, a excepción de él. Pero no a 100 ni a 200, ¿va? No. Solo a uno. Solo a uno. Exacto. Entonces, si no podés devolverle la vida a alguien, no se la quites. Hay que tener un gran cuidado en eso. Okay. Entonces, creería yo que el estado de excepción está bien, pero las violaciones a los derechos humanos... No puede estar bien el estado de excepción, es inconstitucional. Lo que sucede que es ilegal. Eso tendrá que ir, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Este estado de excepción tendrá que ir a juicio. Sí. Más adelante, ¿verdad? Y van a pagar por eso. Cuando se establezcan aquellas condiciones de un juicio, veremos y quedará en sede judicial asentado si era o no era necesario. Sí, que solo el primer mes tuvo justificación. Claro, pero hay que someterlo, digamos, a un juicio para que quede, ya será la historia, es más adelante. Entonces, yo eso es lo que te puedo decir. Okay. Quienes hayan violado los derechos humanos, como cuando pasó con el Mozote. Tienen que pagar. Cuando pasó con la masacre de la UCA, con lo que pasó con Romero y con Rutilio Grande, que este fin de semana está celebrándose la pero por conmemoración sobre todas las cosas, hombre, hay que educar a esta sociedad
en que tenga principios de justicia y no de venganza. Ok, eso es educación. Sí, hay que educar. Entonces hay que educar para la vida. Sí. Y que sea de verdad, no solo del diente al labio. De acuerdo. Y que no sea una cuestión ideológica. Caballeros, Correcto. Caballeros, hemos llegado al final del programa y nos vamos, como siempre, con el pertinente agradecimiento. Ronald, un placer. Gracias, Fernando. Buenas noches a ustedes en sus hogares. Buenas noches a don Marvin. Marvin, gracias por ese enriquecedor análisis, como siempre. Un saludo para la gente de Canal 8, un gusto. Así sea, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.